Feliz sábado, mi querido hermano. Encantado de nuevo volvernos a ver para estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a iniciar estos servicios sabáticos, como siempre, de costumbre. Vamos a estudiar temas relacionados a crecimiento espiritual para ayudarnos, estimularnos en nuestra vida espiritual para que nos fortalezcamos. Entonces, este tema es preliminar para el tema sabático matutino, los temas sabáticos matutinos. Vamos a orar para comenzar a estudiar. Amante Padre Celestial, infinitamente gracias, Señor Dios de misericordia, en esta tarde, por este nuevo ánimo que nos da de venir a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a compartir tu palabra inspirada y que esta palabra pueda compenetrarse en lo más profundo de nuestros corazones y pueda ser una llama viva de la esperanza de salvación que hay en nosotros. Ayúdanos pues para que tu Santo Espíritu encienda esa llama viva de salvación en este día especial en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a avanzar, ¿verdad? Y vamos a estudiar un tema que se llama la unidad y la nueva vida en Cristo. Repito, la unidad y la nueva vida en Cristo. Ahí la miran en imágenes, los hermanos que están aquí, los que están viéndonos por televisión, pues la miran también en imagen, ¿verdad? Este tema es importante porque abarca dos cosas importantes que tienen que ocurrir en nosotros, en la iglesia. Uno de ellos es la unidad que hay en la iglesia, la fraternidad que hay en la iglesia, el compañerismo cristiano que hay en la iglesia, unido en distintos propósitos, ¿verdad? En el mensaje, unidos, aunque tengamos diversidades, pero estamos unidos en principios también. Y el otro tema, y la otra parte del tema es la nueva vida en Cristo. Estudiando acerca del nuevo hombre, la nueva creación de Dios. Y todo esto lo abarca el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, o sea, carta a los Efesios. Es muy importante este capítulo 4 porque abarca esas dos cosas que acabamos de mencionar en el título. Muy bien, hay una cita de la profeta en un manuscrito. En el 55, dice, está en el año 1903, ella dijo algo sobre este capítulo 4 de Efesios. Y ella dijo que este capítulo era de gran importancia para nosotros los cristianos de este tiempo, para el pueblo de Dios de este tiempo, porque encerraba muchas lecciones que son muy importantes, dice que nosotros las aprendamos. Y no solo que las aprendamos, porque podemos aprenderlas de memoria, en teoría, sino que las practiquemos. Voy a leerlo literalmente. Os indico las palabras del apóstol Pablo en el 4º capítulo de Efesios. Os indico, dice, las palabras del apóstol Pablo en el 4º capítulo de Efesios, o sea, de la carta a los Efesios, ¿no? Y sigue la cita diciendo, hermano, todo este capítulo, óigase bien, todo este capítulo, ¿cuál capítulo? El 4 de la carta a los Efesios. Dice ella, ya me ubiqué en la Biblia del capítulo 4, dice, todo este capítulo es una lección, todo, que Dios desea que aprendamos y practiquemos, dice el manuscrito. Todo este capítulo, ahora el capítulo 4 de esta carta tiene 32 versículos. Quiere decir que esos 32 versículos es importante, tenemos unas lecciones importantes que aprender y practicar como cristianos, como pueblo de Dios de este último tiempo. Ahora la pregunta es, ¿de qué habla el capítulo 4 de Efesios específicamente? Que la profeta lo menciona como algo importante y relevante para el crecimiento espiritual del pueblo de Dios en esta última etapa de la iglesia.
Bueno, vamos a desglosarlo de una manera rapidísima, de una manera sencilla, cómo está estructurado rápidamente. Los versículos, por ejemplo, ¿de qué habla el capítulo 4 de Efesios? Dice que los versículos del 1 al 7, por ejemplo, enfoca el gran tema de la unidad entre los creyentes, del 1 al 7. Luego después, del 8 al 16, va a hablar ahí de los dones que Dios dio a los hombres para edificar la iglesia, o sea, los dones espirituales que también habla mismo apóstol Pablo, nada más que en la carta a los Corintios, en la primera, en el capítulo 12. Y luego después habla los restantes versículos del 17 al 32 de la nueva vida en Cristo. Repasemos. Entonces, ¿de qué habla el capítulo 4 de Efesios? De la unidad de los creyentes, de los dones para edificar la iglesia, o dones espirituales para edificación de la iglesia, y de la nueva vida en Cristo. Entonces, por eso es que es muy importante, ¿verdad? Muy representativo, un capítulo que tiene mucha edificación y para el pueblo de Dios en este tiempo, para nosotros. Muy bien, vamos al versículo 1, vamos a estudiarlo. Partamos. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, está subrayado, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esa palabra es clave, como es digno, que andemos como digno. Ahora la pregunta es, porque dice que andemos como digno, ¿verdad? En la vocación como fuiste llamado. Ahora, la pregunta es, surge una pregunta, ¿Dios nos llama porque somos dignos? Porque dice, andemos como dignos. ¿Dios nos llama porque somos dignos? La respuesta es no. Dios no nos llama porque somos dignos. Dice la Biblia, dice que Cristo cuando estuvo aquí en la tierra dijo palabra a él, que él había venido ¿por quiénes? Por los, ¿quiénes? Por los enfermos espirituales, por los perdidos espiritualmente. No había venido por los sanos espiritualmente. Entonces, quiere decir que él vino por aquellos que no son dignos, ¿verdad? Entonces, en esa indignidad, Cristo nos rescata y Él nos hace ser dignos después. Pero miremos algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, en el caso de Israel, pregunto, ¿será que Dios llamó a Israel porque Israel era digno? No era digno Israel. ¿Cómo era la condición de Israel cuando salió de Egipto? No era digno. Era un pueblo casi pagano, casi, que tenía mucho paganismo, más paganismo que cristianismo. Tenemos el caso de Leví Mateo. Dios llamó a Leví Mateo porque, Cristo llamó a Leví Mateo porque lo vio a Mateo un hombre muy digno, un hombre muy honesto, un hombre muy espiritual. No, ¿quién era Leví Mateo? Era un cobrador de impuestos. ¿Y quién era un cobrador de impuestos en ese tiempo? ¿Cómo era considerado por los judíos un cobrador de impuestos? Una persona traidora, una persona insignificante, una persona aborrecible, una persona despreciable, una persona sin escrúpulos. A ese llamó Jesús en la indignidad, pero después lo hizo digno. Tenemos el del joven rico. Lo llama al joven rico en la indignidad, porque el joven rico decía que todo lo había guardado, pero en realidad no lo había guardado todo. Pero al final el joven rico no aceptó el llamado de Jesús, no aceptó el llamado para ser digno. Mire qué importante es esto, ¿verdad? Con este primer pasaje. Muy bien, leímos el primer pasaje, vamos a leer el segundo. Dice, voy a repetirlo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno la vocación con que fuiste llamado. Versículo 2 continuando. Con que fuiste llamado, dice, con toda humildad. Estas palabras que vienen son clave. Mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
3 palabras interesantes hay ahí, 3 palabras clave, 3 palabras determinantes en nuestra vida espiritual. 3 palabras que, sinceramente, muy difícil para nosotros cumplirlas, sin la ayuda de Jesús. Imposible, no difícil, imposible cumplir con ese término de humildad, con ese término de mansedumbre y con ese término de aguantarlo todo. Imposible sin la ayuda de Cristo. Porque el comentario bíblico lo dice, en el tomo 6, comentando este pasaje, de la página 1019 y 1020, dice, la orden de andar en toda humildad es dura, dice, oiga bien, para el corazón inconverso. ¿Por qué es dura? Porque somos inconversos. Por eso es dura. Porque no estamos convertidos. Y hay muchos que creemos que estamos convertidos, por eso no tenemos humildad, por eso no tenemos mansedumbre, por eso no podemos soportarlo. Con paciencia a otro. Pues esté en contra de cada impulso natural del espíritu humano. El que es humilde, este es relevante, hasta está subrayado, ahí donde está el problema. El que es humilde en nosotros, acepta, esto no se mira casi, hermano. Claro que hay personas que son así en el mundo. El que es humilde acepta ser perjudicado por causa de otro y se somete a las dificultades de la vida con resignación cristiana y esperanza. O sea, ¿quién prefiere salir perjudicado en algún problema, en algún trato, en algún negocio, en algo, o en alguna circunstancia, salir perjudicado, tomarse, por así decirlo, la desgracia, salir perjudicado por causa de otro? Mejor yo cargo con esto, mejor el otro no. Yo me voy a hacer culpable de las cosas que ocurrió aquí entre nosotros, un desacuerdo, alguna cosa. Casi nadie, no, más bien nos defendemos. Vos tenés la culpa, vos tenés la culpa, vos tenés la culpa, vos tenés la culpa. Y dice aquí algo más. Sin esta cualidad, miren que este es relevante, sin esta cualidad tan esencial para la unidad de la iglesia, ¿qué va a pasar? No va a haber unidad. Pronto se producirán, ¿qué? Divisiones. Por eso es que hay divisiones en las iglesias. Divisiones. ¿Por qué? Por esto que estamos leyendo. No hay humildad, no hay mansedumbre y no nos soportamos entre nosotros mismos. Como la mansedumbre es la negación de la agresividad, es lo contrario a ser agresivo, y la mayoría de nosotros somos agresivos, al defendernos somos agresivos. Como la mansedumbre es la negación de la agresividad, aún ante la provocación. Es que me dijo tal cosa, entonces yo tuve que decirle. Ahí no mostramos mansedumbre, más bien agresividad. Es que él tuvo la culpa, por eso yo hice esto. Yo le he dicho muchas veces eso, para Dios, aquí no echarle la culpa a nadie, cada quien es culpable de sí mismo. Y ante la provocación, ¿verdad? Bueno, hay mucho que comentar ahí, pero el tiempo no nos ayuda. 4:22 al 24, siempre la carta de Efesios es lo que estamos estudiando. Capítulo 4, la carta a los Efesios. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Ve? Del viejo hombre. ¿Cómo es el viejo hombre? Manso. El viejo hombre no es manso. El viejo hombre no es humilde. Y el viejo hombre no puede soportar a los otros. Entonces Pablo dice aquí que nos despojemos de ese viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué vamos a hacer? Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Y de qué nos vamos a vestir? Del nuevo hombre. ¿Cómo está el nuevo hombre? Creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la pasada manera de vivir? Comentario bíblico, tomo 6 en la página 1025 nos ayuda. Debemos despojarnos de una vez y para siempre de la antigua naturaleza pecaminosa. Nos cuesta eso. Hasta el momento casi eso no lo alcanzamos mucho. Pero es alcanzable. No es Dios el problema, somos nosotros. Y no debemos nunca volver a recibir, ¿cuál naturaleza? La naturaleza del viejo hombre.
El problema es que estamos en naturaleza del viejo hombre, estamos en la iglesia. Tenemos 10 años, tenemos 20 años y más años y estamos en la naturaleza del viejo hombre. Ahí está el problema. Por eso no avanzamos espiritualmente. Por eso tenemos problemas espirituales en nuestra relación con Dios. Dice que nos revistamos de la nueva naturaleza en Cristo. El manto de justicia debe reemplazar a los trapos de la inmundicia de la justicia propia. Ahí está el problema. El laodicense, ¿cómo es? Justicia propia. El laodicense dice que está vestido. Y el laodicense no está vestido. El laodicense está desnudo porque no tiene las vestiduras de Cristo, pero sí tiene el ropaje mío, de mi justicia propia. ¿Qué significa el viejo hombre? ¿Qué significa? Esta expresión significa más que los viejos actos o hábitos. Más que actos, más que costumbres, más que hábitos. ¿Qué incluye? La mente y la naturaleza humana en donde se origina todo acto. El hombre viejo ha muerto, debería ser eso, y no debería permitirse volver a vivir, pero el problema es que el hombre viejo siempre resalta en nosotros, con alguna circunstancia, alguna provocación, ¿verdad que resalta? Ese es el que sobresale, se despierta. Y dice algo más, dice que este hombre viejo está viciado de deseos engañosos, dice el pasaje. ¿Y cuáles son esos deseos engañosos? Los deseos de la carne, que aparecen registrados en Gálatas 5. Los deseos de la carne son engañosos. ¿Por qué? Prometen felicidad. ¿Pero qué causan? Tristeza. Prometen libertad, pero ¿qué pasa? Esclavizan. Los deseos engañosos prometen felicidad, deseos de la carne, pero causan tristeza por las consecuencias que vienen. Prometen libertad, libre aparentemente, pero al final están esclavizados por el diablo, por el mundo. Prometen que el pecador quedará inmune de los resultados de hacer lo malo. El que está haciendo lo malo no cree que le va a pasar nada, no le interesa. Él cree porque es esclavo del pecado, pero solo traen destrucción. Mire lo que dice aquí, solo traen, tarde o temprano, esto no es de inmediato, tarde o temprano traen destrucción los resultados de hacer lo malo. Así que nadie sale inmune, nadie. Un pecado no queda impune ante Dios, hermano. Todo el mundo quiere vivir la vida pecaminosa como cristiano o como mundano, pues, pero digamos como cristianos los que conocemos, no me pasa nada, ando bien. ¿Qué va a andar bien? ¿Qué va a andar bien? Que anda separado de Dios no anda bien. Cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. No sé yo qué circunstancia, pero ese es un problema serio. Separado de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Dice la Biblia. ¿Cómo vamos a despojarnos del viejo hombre? Pregunta. ¿Cómo? Los versículos de este capítulo, que es subsiguiente, los que siguen, nos aclaran. En los versículos del 25 al 29, menciona 5 maneras, oiga bien, lo vamos a estudiar esta noche o esta tarde. 5 maneras de despojarnos del viejo hombre. 5 maneras de hacerlo. A ver, pongámosle mucho cuidado porque muchos estamos en más de alguna de esta condición de pecado del viejo hombre, lo tenemos. Entonces busquemos, aquí Dios nos está dando la ayuda, de la manera como nos despojemos de esa carga, de ese problema que nosotros tenemos que no hemos podido vencer, que nos esclaviza ese pecado que tenemos nosotros, que no nos hemos despojado. Miremoslo pues, las 5 maneras de hacerlo. Lo menciona primero el versículo 25, miremos lo que menciona. Por lo cual, desechando la mentira. Primera cosa que nos debemos de deshacer, ¿de qué es? La mentira la mayoría los tenemos cristianos. Hablemos cristianos, no mundanos. Muchos decimos que no somos mentirosos y mentimos, hermano. Mentimos. De diferentes maneras mentimos. Dice que no somos mentirosos, pero muchos mentimos. Dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Al prójimo mismo le miento. A veces lo quiero tapar la mentirita,
pero la mentira no se tapa, se descubre, tarde o temprano. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Miren lo que dice el comentario bíblico en la página 1026, ¿verdad? No se concibe que el cristiano se aproveche de otra persona en una transacción comercial. Ahí mentimos. Si me aprovecho de Dios en un negocio, si un negocio yo lo hago mal y voy pensando en ganancia extra, en ganancia grande, ahí miento. ¿Y cómo mentimos? 4:26. Ah, sí, Efesios 4:26 es, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a corregir. Efesios 4:25. Es verdad eso. Repito. Efesios 4:25, hay un error ahí, por lo cual desechando la mentira rectificamos. Estamos estudiando el capítulo 4, un error de escritura. Desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo. Estamos leyendo el comentario. Dice, otra manera de mentir es distorsionar las informaciones conocidas. A veces lo que vamos a hablar lo distorsionamos, le aumentamos o lo acomodamos o le quitamos la parte importante. De esa manera mentimos. Si no damos el relato a como es, mentimos. Ni se propague falsas impresiones mediante frases a medias o indirectas también. Ni que haga promesa cuando no tiene la intención de cumplirla. Si no podemos cumplir esa promesa, algo que prometemos, no lo hagamos porque pecamos y mentimos. De esa manera pecamos. Otra cosa importante es cuando no tiene la intención de cumplirla, ni que divulgue chismes y rumores. El chisme es pecado, también va dentro de la mentira, y los rumores también. Decir la verdad es para el cristiano más que un hábito, debería ser un hábito decir la verdad. Es parte de su misma naturaleza, debería ser parte de mi naturaleza, parte de la naturaleza de cada uno de nosotros. La mentira tiende a destruir la unidad de la hermandad. ¿Qué pasa si yo le miento a un hermano? El hermano no va a confiar en mí. Ya te podemos entrar en pleito, y él lo divulga, y el otro lo divulga, y hay un problema, hay causa de división dentro de la hermandad. Aquí lo dice, destruye la unidad de la hermandad. El engaño pone a un miembro en contra del otro, lo que estamos diciendo. No puede haber verdadera unión entre los seres humanos a menos que sea sobre la base de una absoluta confianza, que es la verdad. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos al 4:26 y 27, siempre de Efesios. Vamos a otra manera, porque lo que estamos estudiando, ¿verdad?, es la manera como despojarnos del viejo hombre. El primero fue para que nos despojemos del viejo hombre, despojémonos las mentiras. Si tenemos mentira todavía, si mentimos todavía tenemos rasgo del viejo hombre, de la naturaleza del viejo hombre. Dice el versículo 26 y 27 de Efesios 4, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el 27. Jesús nunca se airó, oiga bien, debido a alguna ofensa personal, nunca. Cuando a él le decían, lo vituperaban, le hablaban mal de él, él nunca se enojó por eso. ¿Cuándo fue que el Señor se enojó? ¿Por qué causa fue? Fue, dice, por la injusticia. Fue por la injusticia cometida contra los seres humanos. Si él miraba un acto de injusticia, ahí sí. Y ese enojo era justificable. Y es justificable en el ser humano también hoy. Dice que la ira, porque aquí lo dice, la ira es justificable cuando se dirige contra una conducta equivocada. Por eso alguien me dice, ay, pero se enojó, pecó. Usted no sabe si pecó, porque no sabe la intención. Porque si lo está corrigiendo a usted, si lo está corrigiendo y le causó esa cosa, ese desatento, esa injusticia que usted cometió,
Entonces a veces somos dados a decir, se enojó conmigo y pecó, acusándole nomás, igual que yo que pecó. Pero aquí dice que la ira es justificable cuando se dirige contra la conducta equivocada. Como el caso de Jesús contra los fariseos. Jesús se airó contra los fariseos muchas veces y no pecó. Dice, pero sin ninguna animosidad contra el culpable, claro. No odiar a la persona. Odiarla no. Decirle la verdad, aunque sea firme y con palabras fuertes, sin palabras malas, pero sin odiar a la persona. Pero decirle. Y dice aquí, una ira justificable se da esta advertencia para evitar que una ira justificable produzca reacciones de resentimiento personal, venganza y pérdida del dominio propio, ¿verdad? Aun cuando el pecado debe producir siempre indignación, oiga bien, indignación produce, el abrigar resentimiento destruye el alma. No podemos tener resentimiento también con la persona, porque destruye el alma, es malo. La ira a la que se refiere da oportunidad al diablo para enemistar entre sí a los miembros del cuerpo de Cristo, a los miembros de la iglesia, entre sí. Por eso se advierte de no dar oportunidad al diablo para que lleve a cabo sus tentaciones. Una prueba razonable para descubrir la verdadera naturaleza de la indignación que sentimos consiste en comprobar si nos resulta fácil orar en favor de la persona cuyo mal proceder ha causado nuestra ira. Ahí está el consejo. Efesios 4:29. Entonces, llevamos dos, ¿verdad? Dos maneras de ¿qué? De despojarnos del viejo hombre. Efesios 4:29 habla que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Jesús dijo algo claro. Ustedes saben esas palabras de Jesús las hemos repetido muchas veces en algunos temas. Cuando Él dijo en Mateo 12, recuerden, 36 y 37, cuando Él dijo que por las palabras nosotros vamos a hacer, ninguna palabra ociosa que hablen los hombres, dice, ¿verdad? Van a ser juzgados los hombres por las palabras que hablemos, ¿verdad? En el 36 y 37. Dice que vamos a ser o justificados por las palabras o vamos a ser también condenados por las palabras. Entonces las palabras tienen mucho peso en el juicio, mucho peso. Y aquí el comentario bíblico nos ayuda. ¿En qué consiste la palabra corrompida? Si nosotros tenemos palabras corrompidas en nuestra boca, tenemos al viejo hombre. Y vamos a ver qué es palabra corrompida, para que no pensemos que es palabra vulgar. Porque el cristiano, dice el apóstol Pablo, aquí en esta misma carta, creo que en Colosenses 3, no debe hablar ya palabras malas, palabras mundanas. ¿Cuáles son esas palabras corrompidas? La grosería, las bromas, no debe haber bromas, y los cantos obscenos. A ver, aquellos que les gustan los cantos todavía, música, ¿verdad? Mundana, y aún la conversación frívola e intranscendente deben estar ausentes de la vida del cristiano. Y dice, la verdad es que indican que no se ha producido el proceso de regeneración. No basta, oiga bien, no basta que el cristiano se abstenga de un lenguaje impropio, no hablar la palabra mala, ¿verdad? Las palabras de viaje viles, no es eso, y el cristiano no debe hablar eso. Sus palabras deben de ser constructivas y útiles. Tenemos que tener palabras constructivas y útiles, palabras que edifiquen.
Jesús amonestó en cuanto al uso de las palabras ociosas, lo que le mencioné yo, sin un propósito bueno. El lenguaje áspero no es el único que corrompe, un lenguaje tosco, sino también las palabras que difunden egoísmo, que difunden malicia, crítica o son de doble sentido. Nuevamente el apóstol parece tener en cuenta el tema de su epístola, en el tema de su epístola, la unidad. Lo que no edifica, destruye, por lo tanto debe ser descartado. Mire lo que dice Elena White de esto. Ese fue el comentario bíblico. En una carta, 43, 1895. Se nos aconseja que no permitamos que ninguna palabra corrompida salga en nuestra boca, dijo el apóstol Pablo. Pero una palabra corrompida no es sencillamente algo vil, una palabra degenerada y vulgar, no es vulgar la palabra, es cualquier palabra que eclipse de la mente la imagen de Cristo, que elimine del alma la verdadera simpatía y el amor. O sea, si estamos en conversación y tenemos tantas palabrerías con X personas y esas palabras no edifican porque no mencionan a Jesús, no mencionan que se habla de la obra de Dios, sino se está centralizando en cosas que no son las cosas celestiales. Esas palabras son palabras corrompidas, según esta cita. Son palabras inútiles, son palabras no productivas espiritualmente, son palabras infructuosas. ¿Ves? Entonces aquí dice, es una palabra en la cual no se expresa el amor de Cristo, sino más bien opiniones de un carácter diferente a la de Cristo. Y lo dice en otro manuscrito de ella, 1906. Este es importante. Aquí vamos a esto. Se necesita una lengua santificada, dice, pone lo contrario. En vez de tener palabras corrompidas, el Espíritu de Profecía nos dice que tenemos que tener una lengua santificada. ¿Cómo? Dejad de ocuparos de las faltas ajenas. Usted lo está viendo, las faltas ajenas. Mantener la lengua santificada para Dios. Refrenados de decir cosas que pudieran menoscabar la influencia del otro, ¿verdad? Al complaceros en estas palabras de crítica, blasfemáis el nombre santo de Dios tan ciertamente como si pronunciarais juramento, como el tercer mandamiento, ¿verdad? Necesitamos especialmente precavernos de que nuestra lengua no esté consagrada a Satanás. La lengua que Dios ha dado debe ser usada para glorificarlo con el habla, no para estar en tontería, en habladuría, en hablar cosas que no edifican espiritualmente. A menos que hagamos esto, directamente seremos un obstáculo para la obra de Dios en este mundo. Y que en toda seguridad los castigos del cielo caerán sobre nosotros. ¿Ya miraron eso? Qué lamentable que es eso. Es como una sentencia para nosotros. A menos que hagamos esto, dice, vamos a ser obstáculos para la obra de Dios en este mundo. Si nuestra lengua no está santificada. ¿Y cómo es la lengua santificada? Ya leímos en qué consiste. Ya lo leímos ahí. Ahorita en qué consiste, ¿verdad? La lengua santificada. En Efesios 4:31. Es importante esto. Y dice, quítense de vosotros toda amargura. 1. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense. Esa es otra manera de despojarnos del viejo hombre. Quiere decir que si tenemos amargura, tenemos la influencia del viejo hombre. Si somos muy enojados y no hemos avanzado en eso, tenemos la influencia del viejo hombre. Si somos muy airados, tenemos la influencia del viejo hombre. Si somos muy gritones en gritería, tenemos la influencia del viejo hombre. Si somos maliciosos de mente, tenemos la influencia del viejo hombre. Vamos a ver en qué consiste todo eso. Amargura. Comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1028. Amargura, dice ahí. Quítense toda amargura. En sentido metafórico puede referirse al temperamento. Oiga,
Quítese entonces carácter o disposición del ser humano. Entonces, ¿qué cosa es amargura? Temperamento. Mal temperamento es amargura. Y dice que tenemos que quitarnos de eso para que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos al nuevo hombre. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Dios es el que va a hacer esa obra en nosotros y nosotros le permitimos. Dice que una persona amargada, ¿cómo va a estar? Siempre está oponiéndose a su prójimo. Una persona amargada siempre está en contienda, en pleito, viéndole a tu prójimo mal y esto o me cae mal o esto, el otro. Esa es una persona amargada, de mal temperamento. ¿Y eso qué impide? Eso es grave, hermano, para la iglesia de Dios. Es grave para nuestra relación espiritual con Dios porque impide que haya unidad entre nosotros. Impide. Pero nosotros podemos echarle culpa al otro. Pero yo tengo que verme yo mismo, hermano. Mismo tengo que verme yo. ¿Me entienden? Enojo, ira. Vamos a ver. Denota un estado mental pasajero de exaltación y furia. Furia, enojo, ira. O una condición permanente de resentimiento y enemistad. Ser resentido es malo porque el resentimiento es pecado. Y eso causa mucha enemistad. Es importante ver esto, mi querido hermano, porque hay una cita de Elena White que la otra vez creo que he estudiado, no sé si es mensaje selecto, no la saqué ahí, me faltó eso, donde ella dice que fiscalicemos el genio, el temperamento detenidamente, fiscalicemos, vigilemos, dice, refiriéndose a ese tema. Creo que uno de los mensajes selectos, no la tengo por aquí, ¿verdad? Pero más o menos eso es. El pasaje estaba hablando de enojo, ira, maledicencia y toda malicia. Hablaba de gritería, ¿verdad? De eso venía hablando el pasaje, ¿ves? Entonces, ¿qué cosa es la maledicencia? Dice que es blasfemia. Repito, comentario bíblico, tomo 6, página 1028. Dice que blasfemia es injuria, ¿verdad? Difamación, los gritos y las afirmaciones enfáticas pronto se convierten en difamaciones, que son un esfuerzo para arruinar la reputación de otros. Gritos. Los gritos y las afirmaciones enfáticas pronto se convierten en difamaciones, que esos vienen a arruinar la reputación de otros. Todos los males mencionados en este pasaje, en el que vimos, vamos a volver en cuál pasaje, 4:31. Todos los males mencionados en este pasaje tienden a perturbar la unidad del conjunto de creyentes. ¿Cuáles son los males? La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Y dice, todos los males mencionados en este pasaje tienden a perturbar la unidad del conjunto de creyentes, pues crean barreras entre los que deberían sentirse mutuamente atraídos en virtud de la ciudadanía celestial que tienen en común. Hay una barrera. Si tenemos todas esas, me regreso de nuevo, si tenemos todas esas, mencionaba aquí, todos esos males que aparecen en ese pasaje, esos 5 males, 1, 2, 3, 4, 5, esos 6 males, dice que eso, o uno de esos 6 males, dice que eso va a destruir la ciudadanía, va a destruir, dice, que haya entre los que buscamos el reino de los cielos, que no haya esa unidad, esa atracción. Va a destruir eso. Tiende a destruir la unidad entre nosotros mismos. Vamos a malicia. La amargura pronto se convierte en un enojo explosivo. Comentario bíblico, tomo 6, 1028. Un enojo explosivo.
La amargura pronto se convierte en un enojo explosivo y arrebatado. El enojo se transforma en una persistente ira. La ira conduce a una vulgar gritería. Todo va, mire, en armonía, en cadena. La gritería siempre está acompañada de injurias o difamaciones. Todo esto se origina en una malignidad satánica, oiga, albergada en el corazón humano, por lo tanto debe ser completamente eliminado, para que digamos que nos despojamos del viejo hombre. Es serio esto, este versículo es bien serio, todos los pasajes, pero este como que lo remarca con más seriedad. Pues dice, forma parte de la obra de la carne, lo que mencionábamos en el capítulo 5 de Efesios. 4:32, el último pasaje de la carta a los Efesios, del capítulo 4. Una vez que ya estudiamos cinco maneras de despojarnos del viejo hombre, presenta el apóstol Pablo, ahora que dice Pablo, en vez de todo eso, cuando despojemos todo eso, en vez de todo eso, ¿cómo debemos de ser? Dice, antes, sed benignos unos con otros, no gritarle, no enojarse, sed benignos unos con otros. ¿Cómo? También, sed misericordiosos. ¿Y cómo? Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Verdad? ¿Qué es perdonado? Ya lo sabemos. Perdón. Comentario bíblico, tomo 6028. La benignidad y la misericordia son de poco beneficio, a menos que sean la expresión de un espíritu perdonador. La benignidad, si no produce perdón, puede ser tan solo una especie de cortesía. Te hablo, sí, yo te hablo, tuve un problema con vos, pero te hablo, te saludo, algo, eso no. Cortesía no es. Habla de perdonar y habla de benignidad. El espíritu perdonador es mucho más que un ideal o que una virtud. Es una decidida actitud del corazón y de la mente. El Señor Jesús es el único modelo que debemos seguir. El perdón fue comprado a un precio infinito. Pero a los seres humanos nada les cuesta, excepto el sacrificio del orgullo personal al perdonar al otro. Somos orgullosos, no perdonamos al otro. Eso es lo que les cuesta, el orgullo. Nuestro perdón tiene que ser medido o comparado con el perdón divino. Aquí nos vamos a parar. Nuestro perdón dice que tiene que ser medido o comparado con el perdón divino. ¿Recuerdan el pecado del apóstol Pedro? Cuando negó a Jesús y después Jesús lo perdonó. Así de esa manera como Jesús perdonó a Pedro, un ejemplo pongo, así es la manera que nosotros debemos perdonar. ¿Cómo fue la relación después de Jesús con Pedro? Bien, normal, como era antes. Entonces, si no cumple, si no es como ese perdón divino de Jesús, creo que tenemos problemas en el perdón. Decimos que hemos perdonado y en realidad no hemos perdonado porque todavía tenemos alguito en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús no tenía nada contra Pedro. Porque aquí lo dice, nuestro perdón tiene que ser medido comparado con el perdón divino, un hecho que es tanto más sorprendente cuanto más meditamos en él. Qué serio, serio, serio es esto. Elena White, en un manuscrito de 33 en 1911, dice que las palabras bondadosas nunca se pierden. Dice que nuestro propósito debiera ser infundir toda amabilidad posible en nuestra vida y hacer todos los favores posibles a los que nos rodean. ¿Cómo debe de ser? Dice, infundir amabilidad, nos cuesta eso, hermano. En nuestra vida y hacer los favores posibles a los que nos rodean. Las palabras bondadosas nunca se pierden, ¿verdad? Bueno, hay algunos que aparentamos ser bondadosos o con palabras bondadosas, pero no sé, en realidad hay algunos que sí son bondadosos.
Y algunos que no somos bondadosos porque no lo expresamos. Hay distintos tipos de personalidades. Pero aquí miremos cómo lo dice él, que tenemos que ser bondadosos de verdad, no en apariencia. Porque algunos lo hacemos como por una cortesía, como decía la cita anterior, como por una conducta, buena conducta, pero para que me miren que no soy malo. Sembrar la semilla de bondad, de amor y de ternura. Esa es la última cita que nosotros hemos tenido en el estudio de esta noche. Entonces, hermanos, ese capítulo 4 de Efesios, voy a repetir lo que dijo la profeta al comienzo. No voy a retroceder hasta el comienzo. Ella dijo en el comienzo del estudio que estudiáramos este capítulo 4, que lo estudiáramos con detenimiento, porque este capítulo era una lección que nos necesitábamos nosotros aprenderla y practicarla. Y en realidad, hermano, al haber estudiado este capítulo, entraña grandes lecciones para nosotros para que las aprendamos y las practiquemos. Y el centro de todo es, bueno, ya sabemos que la unidad, para que haya unidad en Cristo tenemos que haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, hermano, no podemos tener unidad con nuestros hermanos. Porque alguno que es airado no va a tener unidad con el hermano. Al que da gritería no va a tener unidad con el hermano. El que es mal temperamento no va a tener, el que es mentiroso no va a tener buena unidad con el hermano. El que habla palabras corrompidas no va a tener buena unidad con el hermano. Entonces, despojarse del viejo hombre nos va a llevar ¿a qué? A que haya unidad. Si no hay, para que haya unidad, tiene que haber ese despojo del viejo hombre. ¿Por qué estamos en problemas en las iglesias? Porque el viejo hombre está todavía en muchos de nosotros. Y entonces eso nos cuesta que nosotros, entre nosotros mismos, haya una armonía, ¿verdad? Más bien hay una discordancia, ¿verdad? Entonces Dios quiere, hermanos, que estos estudios nos sirvan a cada uno de nosotros para que cambiemos esta vida que nosotros llevamos, ¿verdad? Y recordemos lo que dijo ahí, que tenemos que tener un espíritu perdonador, porque hay algunos que no tenemos espíritu perdonador, y si nosotros nos perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Y hay muchas cosas que estudiamos ahí que son importantes, ojalá las meditemos verdaderamente para que nosotros podamos crecer espiritualmente, ¿verdad? Así que en esta tarde, en este inicio de este día especial, esto nos ayude a cada uno para que nosotros podamos quitar todas esas cosas malas, frutos de la carne, y se instalen en nosotros Dios, el Espíritu, por medio de su Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. Vamos a orar para terminar esta meditación de este inicio de este día. Vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, infinitamente gracias, Señor, por habernos ayudado en esta noche a estudiar un poco tu palabra. En esta ocasión, la carta a los Efesios, el capítulo 4 en particular. Y tú nos dices de que aprendamos estas lecciones, y no solo que las aprendamos para atesorarlas y mantenerlas en la mente, sino que las practiquemos. Ojalá que podamos practicar este mensaje y nos ayude para que podamos desterrar esa vieja naturaleza a través del viejo hombre. Ayúdanos para que seamos una nueva creación en Cristo Jesús. Te rogamos que perdones nuestros pecados y que nos ayude en este día especial a entrar en un reposo verdadero. En Cristo Jesús. Amén.